El 16 de septiembre de 1960, los trabajadores del astillero naval de Portsmouth, en Kittery, Maine, colocaron la quilla de un submarino que se convertiría en una de las embarcaciones más singulares de la historia naval estadounidense. El USS Jack, número de casco 605, estaba destinado a ser diferente de cualquier otro barco en su clase. Este submarino no solo navegaría por las aguas, sino que serviría como un laboratorio flotante, poniendo a prueba un concepto de propulsión radical que prometía revolucionar la guerra submarina. Antes de que el Jack pudiera demostrar su valía, emergió de un programa de construcción naval marcado por una de las peores catástrofes en tiempos de paz en la historia de la Armada de los Estados Unidos. El Jack pertenecía a lo que originalmente se designó como la clase Thresher, un diseño revolucionario nacido del proyecto Nobsker. En 1956, el almirante Arleigh Burke, jefe de operaciones navales, había encargado a un comité de guerra submarina de la Academia Nacional de Ciencias que estudiara cómo la tecnología avanzada podría transformar la guerra submarina. El resultado fue un plano para una nueva generación de submarinos de ataque que serían capaces de sumergirse a mayores profundidades, ser dramáticamente más silenciosos y estar equipados con sonares de largo alcance, capaces de detectar submarinos soviéticos antes de que el enemigo supiera que estaban siendo cazados. El diseño, gestionado bajo el proyecto SCB-188, representó el salto más ambicioso en tecnología submarina desde la introducción de la energía nuclear. La nueva clase conservó el probado reactor nuclear S-5W de la clase Skipjack anterior, generando 15.000 caballos de fuerza en el eje. Sin embargo, casi todo lo demás sobre estos submarinos era revolucionario. Por primera vez, la Armada construiría cascos de presión utilizando acero HY80, una aleación con una resistencia a la tracción de 80.000 libras por pulgada cuadrada. Este acero de alta resistencia permitiría operaciones a profundidades que aplastarían a los submarinos anteriores. Aunque la profundidad de prueba exacta permaneció clasificada, estos barcos podían sumergirse mucho más allá del límite de 400 pies de los submarinos de la flota de la Segunda Guerra Mundial, e incluso más allá de los 750 pies de capacidad de los primeros diseños de la posguerra. La innovación más visible era la enorme esfera de sonar montada en la proa. Anteriormente, los submarinos de ataque llevaban sus tubos de torpedos en la parte delantera. La clase Permit presentaba una esfera de sonar esférica de 15 pies de diámetro, designada VQQ-2. Este sistema de detección de baja frecuencia podía rastrear objetivos a distancias antes imposibles, convirtiendo a estos submarinos en verdaderos cazadores. No obstante, la enorme esfera de sonar obligó a un rediseño radical de la disposición de las armas. Por primera vez desde 1941, un submarino de ataque estadounidense no contaría con tubos de torpedos montados en la proa. En su lugar, los ingenieros reubicaron los tubos de 21 pulgadas en la parte media del submarino, angulándolos hacia babor y estribor. La configuración de la esfera de sonar permitió que ésta ocupara la posición óptima en la proa, al mismo tiempo que mantenía su capacidad ofensiva. Sin embargo, una característica revolucionaria surgió de la acústica de sigilo del conductor. Los motores, turbinas y demás maquinaria del submarino se montaron sobre plataformas aislantes de sonido, suspendidas del casco. Este ingenioso sistema de montaje prácticamente eliminó la transmisión de vibraciones y ruidos a través de la estructura del submarino. El éxito de este concepto fue tal que se convirtió en estándar en cada submarino estadounidense que siguió. En comparación con los anteriores submarinos nucleares, estos nuevos modelos operaban en un casi absoluto silencio. Los veteranos submarinistas, que habían transferido desde la flota de diésel, se encontraban en dificultades para creer que la embarcación estaba funcionando a plena potencia, cuando los espacios de maquinaria eran tan silenciosos. El casco aerodinámico representaba la culminación de años de investigación hidrodinámica. Los elementos externos se redujeron a un mínimo absoluto.
La torre, que albergaba los periscopios y mástiles, fue disminuida en aproximadamente un 50% en comparación con la clase Skipjack. Cada superficie fue optimizada para deslizarse a través del agua con una turbulencia mínima. El resultado fue un submarino que, a pesar de ser más grande y pesado que los Skipjack, mantenía una velocidad submarina comparable, al tiempo que era mucho más difícil de detectar. La construcción del USS Thresher, el buque líder de la clase, avanzó rápidamente en el astillero naval de Portsmouth. Su quilla fue colocada el 28 de mayo de 1958 y fue botado el 9 de julio de 1960. El submarino fue comisionado el 3 de agosto de 1961, encarnando el futuro de la guerra submarina estadounidense. Pero ese futuro se vería trágicamente truncado. El 10 de abril de 1963, el USS Thresher partió del astillero naval de Portsmouth para realizar pruebas de inmersión profunda frente a la costa de Nueva Inglaterra. A bordo se encontraban 129 miembros de la tripulación y técnicos civiles. El submarino estaba llevando a cabo pruebas posteriores a las overhauls, evaluando sus sistemas a profundidades crecientes. Poco después de las 9 de la mañana, el barco de rescate submarino USS Skylark, que monitoreaba desde la superficie, recibió un mensaje entrecortado del Thresher indicando dificultades. El submarino reportó experimentar problemas menores y estaba intentando expulsar tanques de lastre para emerger. Luego, llegó una última transmisión, describiendo una inundación progresiva. A las 9:17 de la mañana, Skylark escuchó el sonido desgarrador de un submarino rompiéndose bajo una presión enorme. El Thresher había superado su profundidad de aplastamiento e implosionó. Todos los 129 hombres murieron instantáneamente cuando el casco presurizado colapsó. Las investigaciones determinaron que una junta de tuberías soldada en la sala de máquinas había fallado, rociando agua de mar sobre el equipo eléctrico y causando una parada del reactor. Sin energía, la tripulación no pudo reiniciar el reactor ni operar el sistema de expulsión de tanques de lastre con la rapidez necesaria. El submarino se hundió en la oscuridad, hasta que el océano la aplastó. La pérdida devastó a la fuerza submarina y llevó a la inmediata implementación del programa SubSave, un sistema de aseguramiento de calidad sin precedentes en la construcción naval. Cada componente del casco presurizado, cada sistema conectado al mar, cada pieza crítica de equipo ahora sería sometida a rigurosas inspecciones y pruebas, estableciendo un nuevo estándar de seguridad. Se prohibieron las juntas soldadas. Todos los sistemas de agua de mar tendrían que utilizar conexiones soldadas. Los sistemas de desahogo submarino fueron rediseñados para una activación instantánea. La Armada se comprometió a que ningún submarino volvería a perderse por inundaciones. En honor a la tripulación perdida, la clase fue renombrada como clase Permit, en memoria del USS Permit SSN 594. Los submarinos en construcción restantes fueron modificados para incorporar los estándares del SubSave y las lecciones aprendidas del desastre. 3 submarinos, Flasher, Greenling y Gato, fueron alargados en más de 4 metros durante su construcción para acomodar características adicionales del SubSave y mejorar su estabilidad. Estas modificaciones retrasaron las fechas de finalización, pero produjeron submarinos que servirían con un notable récord de seguridad durante las siguientes 3 décadas. El USS Jack, aún en construcción en Portsmouth, cuando se perdió el Thresher, incorporaría todas las modificaciones del SubSave, pero Jack sería único de otra manera. Varios arquitectos la seleccionaron para probar un sistema de propulsión experimental que podría resolver uno de los problemas más desconcertantes en el diseño de submarinos: el ruido de la hélice. Durante las pruebas de la clase Skipjack, los operadores de sonar descubrieron que las hélices de 5 palas generaban una firma acústica distintiva llamada taza de palas. A medida que cada pala de la hélice pasaba a través de la estela turbulenta creada por el mástil y las superficies de control, vibraba a una frecuencia específica.
Esta vibración producía ondas sonoras submarinas que podían viajar millas a través del océano. Peor aún, la frecuencia era directamente proporcional a la velocidad del submarino y la tasa de rotación de la hélice. Un operador de sonar enemigo hábil podría utilizar la tasa de Pallas no solo para detectar un submarino, sino también para calcular su velocidad exacta y potencialmente predecir su rumbo. La Armada exploró varias soluciones. Una opción era utilizar una hélice más grande con más palas, diseñada para interactuar de manera más suave con el agua perturbada. Otra alternativa consistía en reducir el tamaño de la hélice para que operara completamente por debajo de la zona de estela, aunque esto arriesgaba la cavitación a velocidades más altas. Jack probaría un tercer enfoque: hélices de contrarrotación montadas en ejes concéntricos. El concepto era elegante en teoría. Un eje de hélice exterior, similar a un manguito, albergaría un eje interior de menor diámetro. Cada eje sería impulsado por su propia turbina en una configuración de transmisión directa, eliminando los engranajes de reducción. Esta innovación prometía no solo mejorar la eficiencia, sino también reducir el ruido, marcando un paso significativo hacia submarinos más sigilosos y efectivos en el vasto océano. Las hélices girarían en direcciones opuestas, con la hélice de popa diseñada para recuperar energía del flujo rotacional creado por la hélice de proa. Este contragiro no solo prometía mejorar la eficiencia, sino que también, en teoría, cancelaría los efectos del par en el casco. Lo más crucial era que las hélices podrían ser más pequeñas, lo que reduciría el ruido generado por las palas mientras se mantenía la potencia de empuje. Este sistema experimental había demostrado su valía en el USS Albuquerque, el submarino de investigación diésel eléctrico de la Marina, que sirvió como plataforma de prueba para formas de casco avanzadas y conceptos de propulsión. Las pruebas del Albuquerque con hélices en contragiro habían producido mejoras de velocidad impresionantes. La gran incógnita era si este sistema podría adaptarse con éxito a un submarino de ataque nuclear de tamaño completo con el reactor S-5W. Para acomodar la maquinaria experimental, el diseño del Jack fue modificado de manera significativa. Sus espacios de motor se alargaron en 3 metros y el eje de la hélice se extendió en 2 metros. Estos cambios hicieron que el Jack fuera 6 metros más largo en total que sus barcos hermanos, estirándolo a 90 metros y 5 centímetros. La longitud adicional requería una cuidadosa atención a la resistencia del casco y a las características de inmersión, pero los arquitectos navales determinaron que las modificaciones no comprometerían las capacidades operativas del submarino. El 24 de abril de 1963, apenas 2 semanas después de la pérdida del Thresher, el Jack descendió por la rampa en el astillero naval de Portsmouth. La ceremonia de lanzamiento llevaba un tono sombrío. La patrocinadora del submarino era Grace Wilson Groves, esposa del teniente general Leslie R. Groves, quien había dirigido el Proyecto Manhattan, que produjo las bombas atómicas que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. La elección de esta patrocinadora reflejaba el papel del Jack como plataforma experimental, continuando la tradición de innovación tecnológica estadounidense, incluso a la sombra de la tragedia. Pasarían casi 4 años entre el lanzamiento del Jack y su incorporación oficial a la flota. El submarino requería un extenso equipamiento, la instalación del sistema de propulsión experimental y pruebas exhaustivas para asegurar que se cumplieran todos los estándares de seguridad submarina. La tripulación precomisionada, encargada de supervisar las fases finales de construcción, se sumergió en la preparación de su inusual barco para el servicio. En 1966, mientras el Jack aún estaba en construcción, su tripulación ganó el trofeo del almirante del astillero naval de Portsmouth por excelencia general en competiciones atléticas durante 1965. El Jack se convirtió en el primer submarino en ganar este prestigioso trofeo, un motivo de orgullo para los hombres que lo llevarían al mar. El 31 de marzo de 1967, el USS Jack se unió oficialmente a la Marina de los Estados Unidos. El comandante Louis T. Urbanchik Jr.
asumió el mando en la ceremonia de comisionamiento. El orador principal fue el contraalmirante James F. Calvert, un distinguido submarinista de la Segunda Guerra Mundial, quien reconoció la importancia de esta nueva era en la historia de la tecnología submarina. A lo largo de la historia, el USS Jack, un submarino de propulsión nuclear, emerge como un símbolo de poder y tecnología en la era de la Guerra Fría. Su legado se remonta a su predecesor, el submarino de clase Gato, que surcó los océanos del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, llevando a cabo 9 patrullas bélicas y hundiendo embarcaciones japonesas. Este nuevo Jack no solo continuaría esa herencia, sino que también llevaría su nombre a nuevas profundidades y desafíos. Con un desplazamiento que alcanzaba las 3.440 toneladas en superficie y 4.200 toneladas bajo el agua, el Jack se destaca por su robusta estructura. Su manga, de más de 31 pies, y su capacidad para albergar a 143 oficiales y hombres de mar, reflejan su imponente presencia en el océano. Aunque su velocidad máxima en superficie era de 15 nudos, su verdadero potencial se desataba bajo el agua, donde podía superar los 28 nudos, impulsado por el reactor S5W y sus innovadoras hélices contrarrotativas. Armado hasta los dientes, el Jack contaba con 4 tubos de torpedos de 21 pulgadas, capaces de lanzar torpedos Mark 48, así como misiles antisubmarinos UUM-44A y misiles antibuque UGM-84 Harpoon. Su capacidad de carga máxima alcanzaba hasta 23 torpedos y misiles, o hasta 42 minas en configuraciones específicas para operaciones de colocación de minas. Esta formidable combinación de armamento lo convertía en un cazador temido en las profundidades del océano. El Jack también poseía un sofisticado conjunto de sensores que incluía el BQQ-2 Boson Nosphere, posteriormente actualizado al BQQ-5, así como la matriz de hidrófonos pasivos conformales BQR-7 y la matriz de sonar TB-26. Esta avanzada tecnología le permitía detectar y rastrear objetivos a distancias extremas, todo mientras permanecía casi indetectable. Su sistema de control de fuego, inicialmente el Mark 113 y más tarde actualizado al Mark 117, integraba datos de sonar con la orientación de armas, permitiendo ataques precisos contra submarinos enemigos y buques de superficie. Tras su incorporación, el Jack fue asignado al Escuadrón de Submarinos X, basado en el muelle estatal de New London, Connecticut. La misión del escuadrón era mantener una fuerza de submarinos de ataque lista para cazar submarinos soviéticos en el Atlántico y desplegarse en áreas estratégicas de todo el mundo. Desde el primer momento, el Jack se embarcó en una serie de intensas pruebas de mar, conocidas como Shakedown Cruise, diseñadas para evaluar cada sistema y entrenar a la tripulación en el manejo del submarino en todas las condiciones posibles. El Caribe se convirtió en el escenario principal de estas pruebas, ofreciendo aguas profundas para las inmersiones, un clima cálido para el trabajo en la superficie y protección contra la vigilancia soviética. Durante semanas, la tripulación de Jack se sometió a un riguroso programa de ejercicios y simulaciones. El equipo de ingeniería monitoreó con atención el sistema de propulsión experimental, registrando niveles de vibración, temperaturas de los ejes, rendimiento de los rodamientos y firmas acústicas. El Departamento de Operaciones probó los sistemas de sonar, las computadoras de control de fuego y el equipo de manejo de armas. Las brigadas de control de daños practicaron respuestas a simulaciones de emergencias, asegurándose de que cada hombre pudiera combatir incendios, controlar inundaciones y mantener la capacidad del submarino para sumergirse y emerger. Estas pruebas de mar revelaron tanto las fortalezas como las limitaciones del diseño único del Jack, proporcionando lecciones valiosas que darían forma a las futuras generaciones de submarinos. En un mundo donde la Guerra Fría se intensificaba y la amenaza de confrontaciones submarinas se hacía cada vez más palpable, el USS Jack se erguía como un faro de innovación y determinación en las profundidades del océano. Las hélices contrarrotativas, con su diseño innovador,
generaron un nivel de ruido por tasa de hélice notablemente inferior al de las hélices convencionales. Este avance se complementó con turbinas de transmisión directa que eliminaron el ruido del sistema de reducción, contribuyendo a la sigilosidad acústica de la Jack. Sin embargo, este sistema rompedor también planteó desafíos significativos. Las turbinas especializadas exigían un mantenimiento meticuloso, y la disposición concéntrica de los ejes, con sus sellos y rodamientos complejos, requería una supervisión constante. Cualquier desalineación o desgaste en los sellos podía traducirse en un aumento de la fricción, el ruido y, potencialmente, en un fallo mecánico catastrófico. El equipo de ingeniería se dedicó a desarrollar procedimientos detallados para la inspección y el mantenimiento del equipo experimental. A pesar de estos obstáculos, la Jack se demostró como un buque de guerra capaz. Su maniobrabilidad era impecable a todas las velocidades y profundidades, lo que generó una creciente confianza entre la tripulación en su inusual submarino. La combinación de las características de sigilo de clase Permit y el sistema de propulsión experimental hacía que la Jack fuera excepcionalmente difícil de detectar. Podía acercarse a los objetivos sin ser escuchada, recopilar inteligencia sin ser observada y atacar sin previo aviso. Para el verano de 1968, la Jack había completado su periodo inicial de preparación y estaba lista para su despliegue operativo. El 22 de junio de 1968, en el State Pier de New London, el comandante David G. Smith relevó al comandante Urban Sick como oficial al mando de la Jack. La ceremonia de cambio de mando marcó una transición decisiva, pasando de la fase de prueba a un estatus operativo completo. Bajo el liderazgo del comandante Smith, la Jack demostraría exactamente lo que un submarino experimental podía lograr. En septiembre de 1968, la OTAN anunció el ejercicio Silver Tower, el mayor ejercicio naval combinado de la Alianza desde 1964. Este ejercicio reuniría aeronaves y aproximadamente 200 barcos de 9 naciones: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania Occidental. Las fuerzas participantes incluían destructores y fragatas de la recién formada Fuerza Naval Multinacional Permanente del Atlántico de la OTAN. El escenario del ejercicio representaba una amenaza imaginaria a Noruega, proveniente de una nación hostil designada como Naranja, poniendo a prueba la capacidad de la OTAN para defender su flanco norte contra un ataque coordinado. La Jack recibió órdenes de actuar como un submarino naranja. Su misión era penetrar las pantallas defensivas de la OTAN y atacar objetivos de alto valor, simulando la amenaza que los submarinos soviéticos representarían en un conflicto real. El ejercicio pondría a prueba si las capacidades de guerra antisubmarina de la OTAN podrían detectar y neutralizar un submarino de ataque nuclear moderno antes de que pudiera atacar. Desde el inicio del Silver Tower en octubre de 1968, la Jack se convirtió en un fantasma. El submarino se deslizó bajo la superficie del Atlántico Norte. Su clase de sigilo y su sistema de propulsión experimental la hacían prácticamente indetectable. Las fuerzas antisubmarinas desplegaron toda su gama de sensores, sonares montados en el casco, arreglos remolcados, sonobuoys lanzados desde aeronaves y grupos especializados de cazadores y asesinos. Desde la distancia, los barcos de la Marina Soviética observaron el ejercicio, monitoreando las tácticas y capacidades de la OTAN, pero ninguno de ellos pudo rastrear a Jack de manera consistente. Sumergido en las profundidades, el submarino acechaba a los grupos de reabastecimiento en marcha, esos vulnerables barcos logísticos que mantendrían a una flota de la OTAN abastecida durante la guerra. Los operadores de sonar de Jack seguían de cerca a los buques mercantes y sus escoltas, calculando soluciones de tiro y simulando ataques con torpedos. La astucia de Jack era tal que los grupos de reabastecimiento nunca detectaron su presencia hasta que el submarino ya había reclamado múltiples victorias. Entonces, Jack centró su atención en la joya del ejercicio: una gran y rápida fuerza de portaaviones,
compuesta en torno a un moderno portaaviones. El portaaviones navegaba a alta velocidad, rodeado de una red de destructores y fragatas específicamente posicionados para protegerse contra ataques submarinos. Sus sonares barrían el océano, creando una interconexión de zonas de detección acústica que, en teoría, deberían haber sido imposibles de penetrar. Pero Jack encontró las brechas. El submarino maniobró hasta una posición de ataque, aprovechando las capas térmicas que desvían las ondas sonoras lejos de los sonares enemigos. Las hélices contrarrotativas operaban casi en silencio, generando un ruido mínimo. Cuando el equipo de control de fuego de Jack logró las soluciones de armamento, simularon el lanzamiento de torpedos contra el portaaviones y múltiples escoltas. Los árbitros del ejercicio declararon el ataque exitoso. El portaaviones había sido hundido. Al concluir la operación Silver Tower y reunirse los buques participantes en el astillero de Rosyth, en Escocia, para el informe posterior al ejercicio, el desempeño de Jack recibió un reconocimiento especial. El submarino había reclamado un tonelaje de hundimiento simulado de 319.000 toneladas de desplazamiento. Para poner esa cifra en perspectiva, durante toda la Segunda Guerra Mundial, los 3 submarinos estadounidenses más destacados habían hundido un total combinado de poco más de 293.000 toneladas. El USS Flasha había contabilizado 100.231 toneladas, el USS Rasha 1.919 toneladas y el USS Tank 93.824 toneladas. Jack había superado, en un solo ejercicio, lo que a 3 legendarios submarinos de la Segunda Guerra Mundial les tomó toda una guerra lograr. Las implicaciones eran profundas. Jack había demostrado que un submarino de ataque nuclear moderno, diseñado y operado correctamente, podría dominar el campo de batalla bajo el agua. La combinación de capacidad de inmersión profunda, sonar montado en la proa, maquinaria insonorizada y, en el caso de Jack, un sistema de propulsión experimental, había producido una plataforma de armas capaz de cazar a voluntad mientras permanecía casi invisible. Las fuerzas antisubmarinas de la OTAN habían sido superadas. Si Jack hubiera sido un submarino soviético, el ejercicio habría terminado con múltiples barcos de la OTAN en el fondo del océano. El 3 de noviembre de 1968, el boletín del submarino Dolphin publicó un pequeño artículo que destacaba un hito significativo a bordo del USS Jack. Mientras la embarcación se encontraba sumergida en el Atlántico, el maestre electricista Edward J. Lyons celebró su 5º año de servicio al recibir su ascenso al rango de maestre de la Armada, el más alto grado de suboficial. Lyons era uno de los apenas 3 miembros originales que habían estado presentes desde la ceremonia de lanzamiento del Jack en 1963. Hombres que habían acompañado al submarino desde sus inicios. La capacidad del Jack para llevar a cabo una ceremonia de ascenso mientras estaba sumergido no solo simbolizaba un momento de celebración, sino que también demostraba la confianza y el profesionalismo que caracterizaban a su tripulación. Tras la exitosa operación Silver Tower, el Jack regresó al astillero naval de Portsmouth para un periodo de disponibilidad posterior a la sacudida de 4 meses. Este tiempo en el astillero permitió a los ingenieros examinar el sistema de propulsión experimental tras operaciones prolongadas y realizar los ajustes necesarios. Aunque las hélices de contrapropulsión se desempeñaron de manera efectiva durante el ejercicio, los complejos sellos de ejes y rodamientos requerían una inspección y mantenimiento minuciosos. Emergiendo del astillero en marzo de 1969, el Jack participó de inmediato en el ejercicio Springboard, un entrenamiento en el Caribe. Las cálidas aguas frente a Puerto Rico y las Islas Vírgenes ofrecieron un entorno ideal para un riguroso entrenamiento en armamento. El Departamento de Armamento del Jack sometió los tubos de torpedos y los sistemas de control de fuego a pruebas exhaustivas, lanzando torpedos de ejercicio hacia submarinos y barcos de superficie objetivo. Los resultados de este entrenamiento fueron evidentes. Gracias al desempeño del Jack durante Springboard, el Departamento de Armamento recibió la E de Eficiencia en Batalla por su excelencia en control de fuego,
un reconocimiento que atestiguaba que el equipo había alcanzado los más altos estándares de precisión y preparación. Más adelante, en 1969, el Jack recibió órdenes para una operación especial de máxima secrecía. La naturaleza de la misión permaneció clasificada, pero claramente puso a prueba al submarino y a su tripulación hasta sus límites. Cualquiera que fuera el logro del Jack durante esa misión, impresionó a los más altos mandos de la Armada. El almirante Thomas H. Mora, jefe de operaciones navales, firmó personalmente una carta del secretario de la Armada que presentaba al Jack la condecoración de unidad meritoria. La citación decía: por servicio meritorio durante un período en 1969, al llevar a cabo una importante y ardua operación independiente de submarino. Al completar con éxito la operación, el USS Jack logró resultados significativos de gran importancia para la defensa nacional de los Estados Unidos. Estos resultados se alcanzaron principalmente gracias a las habilidades profesionales, la ingeniosidad y el trabajo en equipo de los oficiales y hombres del USS Jack. Su dedicación al cumplimiento de una misión vital y difícil refleja honor sobre sí mismos y sobre el servicio naval de los Estados Unidos. El personal que sirvió a bordo del submarino Jack durante la operación clasificada recibió la autorización para portar la cinta de condecoración de unidad meritoria. La vaguedad de la citación fue intencionada. Las operaciones submarinas de la Segunda Guerra Mundial a menudo implicaban la recolección pasidades de la clase permitida. The Jack la hacían ideal para misiones que requerían sigilo y resistencia. Su sistema de propulsión experimental, a pesar de los desafíos de mantenimiento, otorgaba a Jack una ventaja acústica en situaciones donde la detección podría significar el fracaso de la misión o incluso algo peor. El 26 de junio de 1969, Jack llevó a cabo una misión menos secreta, pero igualmente importante, probando el rendimiento de un torpedo Mark 16 en condiciones de combate. La Armada eligió el destructor de la Segunda Guerra Mundial, el escort USS Snowden, designado DE-246, como blanco. Snowden había sido dado de baja del registro naval y estaba programado para su eliminación. Utilizarla como objetivo permitió a la Armada verificar que el torpedo Mark 16, armado con una cabeza explosiva activa, podía hundir con éxito a un combatiente de superficie. Jack se acercó al área del objetivo, rastreando a Snowden con su sonar. El equipo de control de fuego calculó la solución, teniendo en cuenta la posición, rumbo y velocidad del destructor escort. En el momento designado, Jack disparó un único torpedo Mark 16. El proyectil siguió su curso, impactando en Snowden y detonando. La explosión desgarró el casco del destructor escort y el barco comenzó a hundirse. La prueba confirmó que la cabeza explosiva y el sistema de detonación del torpedo funcionaron como se diseñó, proporcionando datos críticos para futuras operaciones submarinas. Durante el verano de 1970, mientras Jack participaba en el entrenamiento de guardiamarinas en la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, Maryland, el comandante de la Fuerza Submarina del Atlántico otorgó al submarino la distinción de eficiencia en combate, conocida como la E de batalla. Este prestigioso reconocimiento se otorgaba al submarino más preparado para el combate en la escuadra, basado en su rendimiento en manejo de armas, operaciones de ingeniería, control de daños y preparación general. Recibir el premio de eficiencia en combate, mientras se llevaban a cabo simultáneamente operaciones de entrenamiento, demostró la capacidad de Jack para mantener un rendimiento óptimo, incluso al cumplir con compromisos educativos. Los guardiamarinas que tuvieron la oportunidad de embarcarse en Jack fueron testigos de un submarino operando al más alto nivel de profesionalismo. A principios de 1971, Jack había estado en operación continua durante casi 4 años. El sistema de propulsión experimental, el reactor S-5W y todos los complejos sistemas del submarino necesitaban una inspección y revisión exhaustiva. El 11 de febrero de 1971, Jack llegó al astillero naval de Portsmouth para comenzar una extensa revisión de 12 meses.
Los trabajadores del astillero abrirían el compartimento del reactor, inspeccionarían el núcleo y determinarían si era necesario el reabastecimiento de combustible. Un equipo de ingenieros y técnicos se sumergía en изучение сложных механизмов подводной лодки. Они внимательно исследовали контрротационные винты, специализированные турбины и концентричную конструкцию валов. Каждый элемент системы подвергался тщательной проверке, каждая деталь инспектировалась до мелочей. В начале года 1972, когда завершение капитального ремонта уже было на горизонте, в порт прибыла проверочная комиссия оперативной группы Атлантического флота. Их задача заключалась в том, чтобы удостовериться, что каждая ядерная подводная лодка соответствует строгим стандартам безопасности реакторов. Инспекторы беседовали с членами экипажа, наблюдали за учебными учениями, изучали записи о техническом обслуживании и проверяли знания инженерной команды. По завершении инспекции подводная лодка «Джек» получила высший балл, присуждаемый командованием флота. Этот результат стал подтверждением как работы верфи, так и мастерства экипажа. 22 июля 1972 года командир Томас Ф. Вайнер сменил командира Смита на посту командующего «Джеком». Вскоре после вступления в должность Вайнер повел подводную лодку в развертывание в Средиземное море. «Джек» преодолел Атлантику, прошел через Гибралтарский пролив и вошел в Майен-остров. Это развертывание поместило подводную лодку в один из самых стратегически важных театров Холодной войны. Советский флот поддерживал постоянный отряд в Средиземном море, известный как «Пятая эскадра», которая включала подводные лодки, надводные боевые корабли и разведывательные суда. Американские подводные лодки патрулировали этот регион, чтобы следить за советской активностью и обеспечивать работу групп авианосцев 6-го флота США без помех. Фотография от 6 марта 1972 года запечатлела «Джек» у Ла-Специи, Италия, на поверхности в спокойном море. На снимке видно, как подводная лодка с характерно удлиненным корпусом результатом экспериментальных модификаций пропульсии уверенно плывет. Надстройка подводной лодки поднимается чистой и обтекаемой формой, вмещая перископы, радиомачты и антенны радаров. Гладкий корпус отражает акцент на гидродинамической эффективности и снижении шума, присущий классу Перми. С октября 1975 по январь 1977 «Джек» снова прошел капитальный ремонт на верфи военно-морского флота в Портсмуте. Этот период включал полную переработку главного двигателя и ядерное переполнение. Замена реакторного ядра была сложной операцией, требующей точного обращения с радиоактивными материалами и аккуратной сборки реакторных систем. Верфь продлила капитальный ремонт, чтобы убедиться, что каждая система соответствует стандартам безопасности подводных лодок. После завершения ремонта «Джек» провел испытания на море в Северной Атлантике. Во время одного из испытаний в условиях 6-го штормового состояния, когда подводная лодка столкнулась с очень тяжелыми погодными условиями, поток морской воды стремительно устремился вниз по индукционной мачте, крупной трубе, которая подавала воздух к дизельным генераторам и могла использоваться для вентиляции во время подводного плавания. Вода переполнила индукционный поддон, предназначенный для сбора и отведения небольших объемов морской воды. Las aguas del océano, cargadas de sal y misterio, irrumpieron en la sala de interruptores de la batería, creando una combinación letal con los sistemas eléctricos. La inundación pone en práctica el entrenamiento riguroso que cada submarino recibe para tales eventualidades. Aislando el compartimento afectado, lucharon contra las llamas con extintores portátiles, mientras reparaban los sistemas de lucha contra incendios y aseguraban el suministro eléctrico, todo para evitar nuevas explosiones que amenazaban su existencia. Este incidente no solo evidenció los peligros inherentes a las operaciones submarinas, sino que también subrayó la crucial importancia de una formación rigurosa. A pesar de los estragos, el submarino Jack superó sus pruebas en el mar y se dirigió a Groton, Connecticut, donde entre 1977 y 1978 llevó a cabo ensayos acústicos para verificar su firma acústica,
completó la certificación de armamento del torpedo Mark 48 y participó en diversas misiones de entrenamiento. Sin embargo, la costa de Carolina del Norte se convirtió en el escenario de un nuevo desafío. Allí, el submarino sufrió una falla en su motor principal. Su complejo sistema de transmisión directa, sometido a tensiones que los turbinas convencionales no experimentaban, había sufrido una falla crítica en un componente. Incapaz de operar por su cuenta, el Jack requirió ser remolcado de regreso a Groton para reparaciones. Este incidente puso de manifiesto las constantes dificultades de mantener un sistema de propulsión experimental. El 2 de junio de 1974, el comandante Richard K. Westphal asumió el mando del Jack, sucediendo al comandante Weiner, iniciando una etapa que se extendería hasta el 8 de abril de 1978. Posteriormente, el comandante Richard H. Hartman tomó el control, liderando al submarino hasta el 31 de octubre de 1981. Durante el mandato de Hartman, el Jack realizó múltiples despliegues, manteniendo un alto ritmo operativo que caracterizaba a la fuerza submarina de la Guerra Fría. El 27 de abril de 1981, mientras estaba desplegado en el Mediterráneo, el Jack vivió un incidente inusual en Alejandría, Egipto. El submarino se encontraba amarrado junto al transporte anfibio USS Trenton, designado LPD-14. Inusuales y pesadas olas, ajenas a la calma del puerto protegido, hicieron que los barcos chocaran contra sus líneas de amarre. A pesar de los esfuerzos de la tripulación por mantener una separación segura, el Jack colisionó con el Trenton. Ambas embarcaciones sufrieron daños menores, principalmente pintura raspada y barandillas dobladas. Este episodio reflejó los retos de operar submarinos en puertos confinados durante condiciones meteorológicas adversas. El comandante David J. Beatty asumió el mando el 31 de octubre de 1981, comenzando lo que sería la gira de mando más larga en el Jack. Beatty lideraría el submarino durante casi 5 años, hasta el 4 de septiembre de 1986. Tras su mando, el Jack entraría en un período de reparación extensiva, preparándose para sus últimos años de servicio operativo. A finales de septiembre de 1982, el Jack regresó al astillero naval de Portsmouth para una revisión de 27 meses, el período de mantenimiento más extenso en la historia del submarino. Más de 2 años de arduo trabajo aguardaban, un proceso titánico que transformaría la esencia misma del submarino. El astillero se preparaba para reconstruir por completo las partes más vitales de la embarcación. Una tarea monumental que demandaría una atención meticulosa a cada detalle. El reactor, corazón palpitante del submarino, sería recargado, mientras que el sistema de propulsión se sometería a una revisión exhaustiva. Los sistemas de sonar recibirían actualizaciones significativas, y una infinidad de mejoras se implementarían en un esfuerzo por revitalizar una máquina que había desafiado el paso del tiempo. Este extenso cronograma no solo reflejaba la complejidad de la labor, sino también el firme compromiso de la Marina por mantener operativos a los submarinos de la clase Permit, a pesar de su edad avanzada. Sin embargo, en abril de 1983, mientras Jack reposaba en el dique seco, un incidente inesperado alteró la rutina del astillero. La naturaleza exacta de la contingencia permaneció oculta en los registros oficiales, pero cualquier accidente durante un periodo de astillero complicaba el programa de renovación, exigiendo inspecciones adicionales para garantizar que no hubiera daños permanentes. El equipo de ingenieros y los trabajadores del astillero se lanzaron a la solución del problema, continuando con el proceso de renovación. Así, Jack finalmente emergió de su prolongada transformación a finales de 1984, con sistemas modernizados y un sistema de propulsión experimental revisado nuevamente. Retomando sus operaciones, el submarino se enfrentaba a la realidad del paso del tiempo, al igual que la clase Permit en su totalidad. Nuevas generaciones de submarinos, como la clase Sturgeon y los primeros de la clase Los Ángeles, ofrecían capacidades mejoradas y sistemas de propulsión más confiables.
La Marina comenzó a trazar planes para la eventual retirada de las embarcaciones de la clase Permit. A pesar de su edad, Jack seguía mostrando las habilidades que la habían llevado al éxito. Participó en ejercicios de la OTAN, realizó despliegues en el Mediterráneo y mantuvo su estado de alerta para operaciones de contingencia. En septiembre de 1988, Jack operaba junto a fuerzas de la OTAN en aguas noruegas. Una fotografía de ese despliegue captura a Jack amarrado al buque de apoyo submarino USS L.Y. Spear, designado AS-36. El submarino británico HMS Torbe se encontraba al lado de Jack, flanqueado por dos pequeños submarinos diésel alemanes, U-12, U-21 y U-22, asegurados al lado de estribor de la Spear. Esta imagen atestigua la naturaleza multinacional de las operaciones submarinas de la OTAN y la cooperación inquebrantable entre las marinas aliadas. El 4 de septiembre de 1986, el comandante Lonnie D. Butler asumió el mando de Jack, sucediendo al comandante Beatty. Butler guiaría al submarino a través de sus años penúltimos de servicio, manteniendo su estado operacional, mientras el inevitable desmantelamiento se vislumbraba en el horizonte. El 22 de noviembre de 1988, el comandante Bruce L. Bullough relevó a Butler, convirtiéndose en el último comandante de Jack. Bullough asumió el mando en un momento crucial de la historia. La Guerra Fría, que había definido la vida operativa del submarino, entraba en su fase final. En noviembre de 1989, el muro de Berlín cayó, y multitudes de alemanes jubilosos derribaron el muro que había dividido su ciudad durante 28 años. Un cambio de era, un nuevo capítulo en la historia, y Jack, testigo silencioso de estos eventos, continuaba navegando en aguas de transformación. La Unión Soviética, económicamente agotada y políticamente fracturada, se encontraba en un proceso de colapso. La inmensa confrontación militar que había impulsado el desarrollo de submarinos durante 4 décadas llegaba a su fin. No con una guerra nuclear, sino con la desintegración pacífica del bloque comunista. Para la Fuerza Submarina de la Armada de los Estados Unidos, el final de la Guerra Fría trajo consigo cambios profundos. La Armada había construido su flota para contrarrestar una amenaza submarina soviética masiva. En el apogeo de la Guerra Fría, la Armada soviética operaba más de 200 unidades de submarinos de propulsión nuclear, incluyendo submarinos de misiles balísticos capaces de atacar ciudades estadounidenses, y submarinos de ataque diseñados para hundir portaaviones y cortar las líneas de suministro del Atlántico. Submarinos de ataque como el Jack existieron para cazar estas embarcaciones soviéticas, rastrear sus movimientos y asegurar que, en tiempos de guerra, las fuerzas estadounidenses controlaran los mares. Sin embargo, con la disminución de la amenaza soviética, la Armada se enfrentó a recortes presupuestarios y reducciones en su fuerza. Los submarinos de la clase Permit, que ahora estaban en su tercera década de servicio, se convirtieron en los principales candidatos para una jubilación anticipada. Estos barcos habían sido revolucionarios al ser comisionados, pero submarinos más nuevos los habían superado con creces. La clase Sturgeon, comisionada entre 1967 y 1975, ofrecía sistemas de sonar y armamento mejorados. La clase Los Ángeles, que entró en servicio en 1976 y continuó su producción hasta mediados de la década de 1990, trajo consigo mayor velocidad, capacidad de inmersión más profunda y electrónica más sofisticada. Construir y mantener estos submarinos más nuevos requería recursos, y la Armada no podía permitirse operar submarinos de 3 clases diferentes simultáneamente. La decisión de descomisionar la clase Permit se tomó de manera gradual. El USS Dace, comisionado en 1964, fue el primero en ser dado de baja, descomisionándose oficialmente el 2 de diciembre de 1988. Otros submarinos de la clase Permit siguieron en rápida sucesión a medida que la Armada reducía su fuerza submarina a niveles posteriores a la Guerra Fría. Para mediados de 1992, solo quedaban 2 en servicio,
el USS Greenling y el USS Garto, ambos de los cuales serían descomisionados poco después, marcando el fin de una clase que había establecido el patrón para todos los diseños de submarinos de ataque estadounidenses posteriores. El turno del Jack llegó en 1990. Después de más de 23 años de servicio operativo, tras el ejercicio Silver Tower y operaciones secretas que le valieron condecoraciones por unidad meritoriosa, después de premios por eficiencia en combate y despliegues a través del Atlántico y el Mediterráneo, y tras demostrar que el sistema de propulsión experimental podía funcionar a pesar de sus desafíos, el Jack recibió órdenes para prepararse para el descomisionamiento. El proceso comenzó con la tripulación realizando una última ronda de inspecciones de equipos y apagados de sistemas. El equipo reutilizable sería retirado y transferido a submarinos que permanecían en servicio. El silencio se apoderó de la embarcación, un eco de los días de gloria que parecían lejanos. La historia del Jack, un símbolo de una era, se cerraba, dejando atrás un legado imborrable en los anales de la historia naval. La historia de la USS Jack, un submarino que una vez surcó las aguas del Atlántico, se convierte en un eco de tiempos pasados, un testimonio del poder militar y la estrategia naval. En el día 11 de julio de 1990, la ceremonia de descomisión marcó el final de su servicio, un evento solemne al que asistieron exmiembros de la tripulación y oficiales de la Armada. En un instante, la USS Jack, que había sido un cazador temido y un jugador clave en ejercicios de gran envergadura, fue retirada de la lista de buques navales, dejando atrás su legado de operaciones clasificadas y misiones de defensa nacional. Ya no era más que un casco, desprovisto de su gloria, un ex-submarino que aguardaba su destino en el astillero naval de Bremerton, en el estado de Washington. Allí, se unió a otros submarinos nucleares desactivados, todos esperando su turno en el programa de reciclaje de buques y submarinos propulsados por energía nuclear, conocido como NPSSRP. Este programa, establecido en el astillero naval de Puget Sound, fue creado para desmantelar de manera segura y meticulosa submarinos nucleares, todo ello con un compromiso firme hacia la protección del medio ambiente y la recuperación de materiales valiosos. A medida que la Guerra Fría llegaba a su fin, las preocupaciones sobre la gestión de residuos nucleares y la creciente cantidad de submarinos en espera de disposición se volvieron urgentes. El proceso de reciclaje era metódico y regulado con rigor. Los trabajadores comenzaban su labor retirando todo el equipo restante, sistemas de armas, electrónica y cualquier componente que pudiera ser reutilizado o que requiriera una disposición especial. Luego, la estructura del submarino era cortada en secciones. La sección delantera, que albergaba los espacios para la tripulación, la sección del reactor, que contenía el reactor nuclear desactivado y sus sistemas asociados, y la sección trasera, que albergaba la sala de máquinas y los sistemas de propulsión. Cada una requería procedimientos de manejo específicos. Las secciones delantera y trasera eran convertidas en chatarra, con el metal reciclado para su uso comercial. Sin embargo, la sección del reactor representaba un desafío único. A pesar de haber sido desactivado, contenía componentes que habían estado expuestos a hallar esta sección del reactor, convirtiéndola en un paquete estructuralmente sólido e impermeable. Posteriormente, sería transportada en barcazas y remolques especiales de múltiples ruedas hacia el sitio de Hanford, en el estado de Washington. Hanford, ubicado a lo largo del río Columbia, había sido un pilar del Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, produciendo plutonio para armas atómicas. En la era posterior a la guerra, este lugar se transformó en el depósito de los compartimentos de reactor de submarinos nucleares desactivados. Los trabajadores cavaban largas zanjas en el suelo desértico, colocando los compartimentos sellados en hileras. Una vez que una zanja estaba llena, se cubría con tierra y se enterraba, creando un nuevo hogar para estos vestigios de una era bélica. Se esperaba que los compartimentos mantuvieran su integridad estructural durante más de 600 años, convirtiéndose en guardianes silenciosos de secretos nucleares y recordatorios de una época en la que el océano era testigo de la danza de submarinos en busca de poder y control.
La historia de la USS Jack, aunque finalizada, sigue resonando en las profundidades del tiempo, un símbolo de la transformación de la guerra en paz y de los desafíos que enfrenta la humanidad en su camino hacia un futuro más seguro y responsable. La historia de la submarina X-Jack se entrelaza con el legado de la Guerra Fría, un periodo donde la innovación y la competencia tecnológica marcaron el rumbo de la defensa nacional. En un rincón olvidado del océano, los restos de esta majestuosa embarcación, una vez poderosa, se hallan sepultados en el complejo de Hanford, donde el compartimento reactor se ha convertido en un testimonio silencioso de su existencia. El 24 de abril de 1963, la X-Jack emergió por primera vez de las profundidades, un símbolo de ingeniería avanzada. Sin embargo, el tiempo no ha sido amable, y lo que una vez fue un titán de los mares, ahora se reduce a la vela preservada en el astillero naval de Puget Sound, un recordatorio tangible de las contribuciones de la clase Permit. En museos y entre los antiguos miembros de la tripulación, se conservan insignias y objetos conmemorativos que evocan recuerdos de hazañas y desafíos en las oscuras aguas del océano. La singularidad de la X-Jack radicaba en su sistema de propulsión experimental, un diseño que prometía revolucionar la navegación submarina. Ingenieros de la Marina documentaron meticulosamente cada componente, desde las hélices contrarrotantes hasta las turbinas de transmisión directa. Estos elementos, aunque innovadores, revelaron ser un arma de doble filo. Tras 23 años de operaciones, los registros acústicos y de mantenimiento condujeron a una conclusión ineludible. La complejidad de este sistema, junto con sus exigencias de mantenimiento y problemas de fiabilidad, eclipsaban las ventajas acústicas que se buscaban. La Marina optó por un enfoque diferente en submarinos de la clase Permit y en todos los diseños posteriores, creando hélices grandes y con forma de pez que interactuaban suavemente con las corrientes de agua. Este cambio resultó en una reducción de ruido comparable, eliminando la complejidad mecánica del sistema original. La evolución continuó, y en la década de 1990, los propulsores de chorro de bomba se adoptaron en la clase Seawolf, llevando la sigilosa navegación submarina a nuevos niveles. A pesar del rechazo de su sistema de propulsión, el legado de la X-Jack perdura. La submarina validó el concepto de diseño de la clase Permit, combinando la construcción de acero HY80, sonar montado en la proa, maquinaria insonorizada y capacidad de inmersión profunda, demostrando ser extraordinariamente efectiva. Durante el ejercicio Silver Tower, quedó claro que un submarino de ataque nuclear bien diseñado podía dominar el campo de batalla submarino, rastreando y atacando objetivos que nunca detectaron al cazador. Las operaciones secretas que le valieron condecoraciones unitarias meritorias mostraron que estas submarinas podían llevar a cabo misiones de inteligencia y estratégicas que ningún barco de superficie o aeronave podía realizar. La clase Permit estableció un patrón que definiría los submarinos de ataque estadounidenses durante los próximos 50 años, dejando una huella indeleble en la historia naval. Así, la X-Jack, a través de su corta pero intensa existencia, se convirtió en un símbolo de la innovación y el ingenio humano, recordándonos que, en las profundidades del océano, se libraron batallas que jamás verían la luz del día. La clase de esturión que le siguió mantuvo el sonar de proa, los tubos de torpedos en medio del casco y la maquinaria aislada por sonido, al tiempo que incorporó mejoras en sensores y armamento. La clase Los Ángeles aceleró esta fórmula, dando lugar a submarinos más veloces y equipados con electrónica más sofisticada. Las clases Seawolf y Virginia, que se comisionaron en las décadas de 1990 y 2000, continuaron esta tradición, integrando propulsión por chorro de bomba, características avanzadas de sigilo y sistemas de misión modulares. Sin embargo, la arquitectura fundamental se remonta directamente al proyecto Nobsker y a los submarinos de la clase Permit. Los miembros de la tripulación de Jack llevaron adelante sus propios legados. Los hombres que sirvieron a bordo del submarino durante sus 23 años de operación
sumaron cientos, bajo el mando de 8 oficiales al mando, que guiaron la embarcación a través de diversas fases de su carrera. Bajo la dirección de Louis T., un Banshik Jr. comisionó el submarino y lo lideró durante el desafiante período de pruebas iniciales. El comandante David G. Smith estuvo al mando durante el ejercicio Silver Tower y las operaciones secretas de 1969. Los comandantes Thomas F. Weiner, Richard K. Westphal, Richard H. Hartman, David J. Beatty, Lonnie D. Butler y Bruce L. Buller contribuyeron cada uno a mantener la excelencia operativa a través de despliegues, reparaciones y un entorno estratégico en constante cambio. Los miembros de la tripulación, desde el equipo de ingeniería que mantenía el sistema de propulsión experimental hasta los operadores de sonar que rastreaban objetivos durante los ejercicios, desde los hombres de torpedos que cargaban armas hasta los cocineros que alimentaban a la tripulación durante largos despliegues, compartieron la experiencia única de servir a bordo del único submarino de la clase Permit, con hélices en contrarrotación. Continuaron sus carreras navales en otros submarinos o en asignaciones aéreos. Algunos abandonaron la marina y aplicaron la disciplina, las habilidades técnicas y el trabajo en equipo que aprendieron a bordo de Jack en sus carreras civiles. Las reuniones de la tripulación, celebradas periódicamente a lo largo de los años, permitieron a los antiguos compañeros de barco reconectar y compartir recuerdos de su servicio. La Fuerza Submarina de la Guerra Fría operaba en secreto por necesidad. Estas operaciones submarinas permanecieron clasificadas durante décadas después de haber tenido lugar. El público rara vez conocía dónde se desplegaban los submarinos de ataque, qué misiones llevaban a cabo o qué información de inteligencia recopilaban. Esta clandestinidad era esencial para la seguridad operativa, pero significaba que las tripulaciones submarinas recibían poco reconocimiento público por sus contribuciones. El ejercicio Silver Tower, al ser un ejercicio de la OTAN en tiempos de paz, pudo ser reconocido públicamente. Las condecoraciones por unidad meritoria indicaban que Jack había logrado algo significativo, pero los detalles permanecieron clasificados. La tripulación del submarino sabía lo que había logrado, pero no podía discutirlo con sus familias o amigos. En las profundidades del océano, un aspecto oculto de la guerra submarina se revelaba a través de ella. Los submarinos de ataque estadounidenses se convirtieron en sombras silenciosas, siguiendo de cerca a los submarinos de misiles balísticos soviéticos. Cada firma acústica registrada, cada área de patrullaje mapeada, cada táctica desarrollada para contrarrestar una potencial amenaza en tiempos de guerra, todo esto se gestaba en un ambiente de tensión constante. La vida en el mar, durante estas operaciones, se extendía por semanas o incluso meses. La necesidad de mantener un contacto cercano con los submarinos soviéticos mientras se permanecía indetectado, creaba una presión psicológica abrumadora. Un simple error de detección podía desatar una confrontación, y cualquier fallo en el equipo podía obligar al submarino estadounidense a romper el contacto y abortar la misión. Sin embargo, el valor de edificación estratégica estadounidense, asegurando que las fuerzas de Estados Unidos mantuvieran la ventaja en cualquier conflicto. El papel de Jack en estas operaciones, aunque no completamente documentado, contribuyó a un equilibrio estratégico más amplio. Las capacidades de clase Permit de su submarino, combinadas con sus sistemas de propulsión experimental y ventajas acústicas, lo hicieron excepcionalmente apto para la recolección de inteligencia y operaciones encubiertas. La firma del almirante Thomas H. Moore, jefe de operaciones navales, en la citación de reconocimiento a la unidad meritoria de 1969, subraya que los logros de Jack alcanzaron los niveles más altos del mando naval y poseían una significancia estratégica indiscutible. El fin de la Guerra Fría trajo consigo un rayo de luz sobre estas operaciones submarinas, aunque solo parcialmente. Los historiadores comenzaron a acceder a materiales que anteriormente estaban clasificados, y antiguos comandantes de submarinos publicaron memorias que describían sus misiones. Permaneció en secreto,
La información que emergió demostró el papel crítico que los submarinos de ataque desempeñaron en la disuasión de la agresión soviética y en el mantenimiento de la superioridad naval estadounidense. La desactivación de Jack en 1990 coincidió con la fase final del colapso soviético. En agosto de 1991, comunistas de línea dura intentaron un golpe de Estado contra el líder soviético, Mikhail Gorbachev. Aunque el golpe fracasó, aceleró la desintegración de la Unión Soviética. Para diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió formalmente, dando paso a 15 repúblicas independientes. La Federación Rusa heredó los submarinos, barcos de superficie y bases de la antigua Marina Soviética. Sin embargo, el caos económico soviético impidió un mantenimiento adecuado. Cientos de submarinos nucleares de la era soviética fueron desactivados en los años 90 y principios de los 2000, creando peligros ambientales mientras Rusia luchaba por deshacerse de manera segura de materiales radiactivos y compartimentos de reactor. En contraste, Estados Unidos enfrentó desafíos similares, aunque más manejables. La Marina estadounidense desactivó submarinos de clase Permit, de clase Sturgeon y los primeros de clase Los Ángeles, a medida que nuevos submarinos entraban en servicio. Así, la historia de Jack y las operaciones submarinas de su tiempo se entrelazan con la narrativa más amplia de un mundo en transformación, donde las sombras del pasado se enfrentan a las realidades del presente y el eco de los motores submarinos sigue resonando en las profundidades del océano. El programa de reciclaje de submarinos ha manejado la disposición de manera sistemática, garantizando que los materiales radiactivos fueran gestionados adecuadamente y que se cumplieran los estándares medioambientales. Para principios de la década de 2000, este programa había reciclado con éxito más de 100 submarinos nucleares, una hazaña que demostraba que el legado nuclear de la Guerra Fría podía ser gestionado de manera segura. La historia del submarino Jack representa más que la trayectoria de una sola embarcación. Encapsula la carrera armamentista de submarinos de la Guerra Fría, la innovación tecnológica que caracterizó esa época y la dedicación de los hombres que operaron estas complejas máquinas en condiciones peligrosas. Este submarino comenzó como una plataforma experimental, poniendo a prueba hélices de contrarrotación que prometían revolucionar la propulsión submarina. Evolucionó hasta convertirse en un buque de guerra probado, demostrando en el ejercicio Silver Tower y en operaciones clasificadas que la tecnología submarina estadounidense y la capacitación de la tripulación habían alcanzado la supremacía. Su servicio concluyó con el final de la Guerra Fría, dando paso a submarinos más modernos, mientras contribuía con datos operativos valiosos que informarían sobre futuros diseños. Los submarinos de clase Permit, incluido el Jack, sirvieron como un puente entre los primeros submarinos nucleares que demostraron la viabilidad de la propulsión nuclear y los submarinos de ataque maduros que definieron las operaciones navales a finales de la Guerra Fría y en la era post-Guerra Fría. Sin las innovaciones de la clase Permit en inmersión profunda, sigilo acústico y sonar de largo alcance, las clases Sturgeon y Los Ángeles no habrían logrado sus capacidades. A su vez, sin esas capacidades, los submarinos de la clase Virginia que ahora entran en servicio no existirían en su forma actual. El USS Jack sirvió durante 23 años, desde su comisionamiento en 1967 hasta su descomisionamiento en 1990. Durante ese tiempo, recorrió miles de millas, llevó a cabo docenas de despliegues, participó en innumerables ejercicios y completó misiones que permanecen clasificadas hasta el día de hoy. El sistema de propulsión experimental que la hacía única resultó ser demasiado complejo para su uso operativo, pero el submarino en sí demostró ser altamente capaz. El profesionalismo de la tripulación, evidenciado a través de premios de eficiencia en combate y condecoraciones por unidad meritoria, validó el diseño de la clase Permit y contribuyó a mantener la superioridad naval estadounidense durante las décadas más peligrosas de la Guerra Fría. Hoy, solo quedan recuerdos, fotografías, documentos
y el compartimento del reactor sellado en Hanford. Antiguos miembros de la tripulación se reúnen ocasionalmente para recordar su servicio a bordo del submarino con hélices de contrarrotación. Historiadores navales estudian el papel del Jack en el contexto más amplio de las operaciones submarinas de la Guerra Fría. Las lecciones aprendidas del sistema de propulsión experimental han informado los debates actuales sobre el diseño de submarinos, asegurando que el legado de este submarino perdure en las futuras innovaciones navales. Sumergido en el desierto de Washington, el compartimento del reactor que una vez impulsó a Jack a través de las profundidades del Atlántico permanecerá sellado durante siglos, un monumento silencioso a la fuerza submarina de la Guerra Fría y a los hombres que sirvieron en el servicio silencioso. Este relicario, oculto bajo la arena y el tiempo, guarda secretos de un pasado lleno de tensión y heroísmo. Cada rincón de este compartimento, cada tornillo y cada soldadura, cuentan historias de valentía y sacrificio, de misiones encubiertas y silencios ensordecedores en la vastedad del océano. Mientras el mundo avanza, este vestigio permanecerá intacto, recordando a las generaciones futuras el precio de la seguridad y la historia de aquellos que, en las sombras, sostuvieron el peso del conflicto. La memoria de la Guerra Fría, encapsulada en un lugar olvidado, nos invita a reflexionar sobre el legado de quienes eligieron servir en la oscuridad, enfrentándose a lo desconocido con determinación y coraje.